¿Sabías que en los primeros 50 años del siglo XX, Japón libró guerras con países mucho más grandes que Japón, Estados Unidos, Rusia y China? Japón apenas ganó la guerra contra Rusia, ganó la guerra y perdió la guerra contra China, y perdió la guerra unilateralmente contra Estados Unidos. Y ello a pesar de que Japón adoptó la civilización occidental a finales del siglo XIX y se modernizó poco después. Además, otros países del este y de otros lugares no se han modernizado y se han convertido en colonias. ¿Por qué Japón ha podido desarrollarse de esta manera? Hay muchas razones. Si seguimos la historia de Japón, y la forma de pensar y vivir de los japoneses en el pasado, podemos encontrar las razones. En este video, le presentaremos la historia, la gente, los acontecimientos y las costumbres de Japón. Echemos un vistazo a cómo consideraban a los japoneses los países extranjeros en el pasado. China y Japón han tenido una larga historia de relaciones, pero desde el punto de vista chino, Japón era visto como un país bárbaro al este, no un tema para estudiar de cerca, y no se le prestó mucha atención hasta la dinastía Qing. El contacto entre occidentales y japoneses se remonta al siglo XV. El jesuita Francisco Javier, que viajó desde España a Japón como misionero, dijo de los japoneses: "El pueblo de este país es el mejor pueblo que se ha encontrado jamás, y entre los paganos no encontraréis un pueblo mejor que el japonés. En general son buenos y respetan mucho el honor". Townsend Harris, que llegó a Japón en el siglo XIX como cónsul general de Estados Unidos, escribió en su diario sobre los japoneses que vinieron a verle de camino a Edo: "Todos están bien alimentados, bien cuidados y parecen felices. Todos están bien alimentados, bien arreglados y felices, y a primera vista no hay ni ricos ni pobres. Están todos bien alimentados, bien arreglados y felices. Tal vez esta sea la verdadera felicidad del pueblo". A veces me pregunto si la apertura de Japón a las influencias extranjeras hará realmente feliz a esta gente. Encuentro en Japón, más que en cualquier otro país, una época dorada de sencillez y honestidad. La seguridad de la vida y la propiedad, así como la sencillez y la satisfacción del pueblo en general, me parecen las características más destacadas de Japón en la actualidad. Así, en general, los occidentales que vienen a Japón se llevan una buena impresión del pueblo japonés. Lo que me gustaría destacar aquí es el alto nivel de educación que el pueblo japonés siempre ha tenido y sigue teniendo. Creo que esta es una de las razones del desarrollo de Japón. Me gustaría presentar dos episodios. En el siglo XVI se introdujo un arma de fuego procedente de Portugal. El lugar era y sigue siendo Tanegashima, una región insular. En aquella época, Japón se encontraba en plena época de guerra. El señor de la isla, Tanegashima Tokita, compró a los portugueses dos fusiles de chispa a un alto precio, y entregó uno a un herrero de la isla, que lo mandó copiar. Es interesante observar que un herrero del campo, que no era precisamente la zona más avanzada de Japón en aquella época, fue capaz de reproducir un arma de fuego que nunca antes se había visto. Es un testimonio de la destreza técnica de los japoneses de la época. A finales del siglo XVI, Japón era la nación con mayor número de armas de fuego del mundo, con 500.000 de ellas. En 1854, tras la firma del Tratado de Amistad entre Japón y Estados Unidos, el Comodoro Perry, de Estados Unidos, fondeó frente a Shimoda. Una capa de pequeñas embarcaciones se acercó al barco del almirante, y dos samuráis le rogaron que los llevara a América. Uno de ellos fue Yoshida Soin, que posteriormente educó a muchos de los samuráis que dirigieron con éxito la revolución y establecieron el gobierno Meiji. Dijo, hoy en día, Japón va por detrás de Occidente en tecnología y civilización, y es subestimado por Occidente. Si Japón quiere revivir, debe aprender sobre la civilización occidental. Por eso quiero ir a Estados Unidos. Perry rechazó la oferta, pero más tarde escribió: "Este incidente es muy interesante ya que muestra el intenso deseo de conocimiento de dos japoneses educados que estaban dispuestos a ignorar las estrictas leyes de su país, y arriesgarse a morir para aumentar sus conocimientos". Los japoneses son, sin duda, un pueblo inquieto, que agradecería la oportunidad de ampliar sus capacidades morales e intelectuales. A la vista de esta disposición de los japoneses, ¿qué posibilidades, y, puedo añadir, qué promesas, le esperan a este interesante país? En aquella época, la ley en Japón establecía que era un delito capital salir del país. A Perry le impresionó la voluntad de Soin de infringir la ley y ver el mundo. Por último, me gustaría mencionar una de mis historias favoritas sobre la educación. Se llama La historia de los 100 fardos de arroz. En 1868 estalló la guerra de Boshin entre los ejércitos de los clanes Chōshū y Satsuma y los clanes que apoyaban al shogunato de Edo. El shogunato de Edo perdió y nació el gobierno de Meiji. El clan Nagaoka, que se había unido al shogunato de Edo en esta guerra, vio reducido drásticamente su territorio y estuvo al borde de la indigencia.
El clan Nagaoka había perdido el 60% de sus ingresos, y sus finanzas estaban en una situación desesperada, y los miembros del clan se esforzaban por encontrar comida para el día. Esto hizo que el clan Samnefan regalara 100 fardos de arroz, ya que no podía soportar ver la situación de su pueblo. Los señores feudales de Nagaoka estaban encantados de poder comer arroz de este regalo. El vicegobernador del clan, Torasaburo Kobayashi, vendió el arroz regalado y lo utilizó para construir una escuela. Esto enfureció a los miembros del clan, que presionaron a Kobayashi, quien dijo: ¿qué queda después de comer arroz? Una nación se levanta y cae, una ciudad florece y cae, todo gracias a las personas. Quiero construir una escuela a partir de estos 100 fardos de arroz. Estos 100 fardos son solo 100 fardos ahora, pero si la gente los cultiva, pueden convertirse en 10.000 fardos o 1.000.000 de fardos en años posteriores. De estas escuelas salieron posteriormente hombres como 56 Yamamoto, que se convirtió en comandante en jefe de la flota aliada en la Segunda Guerra Mundial y dirigió el ataque a Pearl Harbor. De este modo, el poder que ha sostenido a Japón puede atribuirse en gran medida a la educación. Este vídeo no trata de la historia, sino de los acontecimientos, las costumbres y las personas que han dado forma a Japón. Si te interesa, haz clic en el botón bueno y suscríbete a nuestro canal. Gracias.